Hola chicos, en esta ocasión os quiero hablar de dificultades. Quiero hablar de cómo mis circunstancias personales, ¿no? De las que yo he hablado, de ser gay, vivir en una familia del camino no catecumenal, irme de mi casa a los 18 años, cómo todo eso ha influido en la vida en la que tengo ahora y cuáles han sido como los pasos más duros o las dificultades que he tenido que enfrentar. Yo siempre estuve dudando entre periodismo e historia, también un poco sociología. Al final también decidí periodismo en parte porque me podía ir de mi casa, al final porque yo pensaba también, bueno, el periodismo es una manera de historiar el presente, que es como lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Interpretar la realidad y transmitirla. Pero claro, mi madre pensó, o sea, me puso como unas reglas. En un principio yo me iba a vivir en casa de mi tía, pero yo tenía puesto que si me veía alguien del camino que estuviera allí dentro, me viera hablando con alguien que vistiera de negro, con alguien que fuera gay o lo que fuera, yo me iba fuera. Y era evidente que yo no podía evitarlo ni quería evitarlo, y que al final simplemente había como medio cedido ante mi padre para no tener una discusión, ¿no? Y dejarme estudiar, porque bueno, yo acabé bachillerato con matrícula de honor, yo era muy buen estudiante y era un poco feo que ni siquiera iban a tener que pagar matrícula ni nada, ¿no? Como decirme, no, no puedes estudiar. Y cuando además tenía como un familiar en Sevilla que estaba dispuesto a acogerme, bueno, no justo en Sevilla, pero en un pueblo cercano, podía ir en autobús y tal todos los días. Y bueno, al final, pues como sabéis, para poder estudiar, al contrario que muchos de vosotros, ¿no? Que para poder estudiar habéis quedado, yo para poder estudiar me fui, ¿no? De hecho recuerdo cuando me fui de mi casa que fue un momento un poco incómodo, porque yo estaba mi hermano mayor delante, estaba viendo cómo me estaba llevando toda mi ropa y con mis objetos personales y tal, pero no se dio cuenta, estaba como el ordenador, estaba como a su rollo. Él, la verdad es que nunca me había prestado mucha atención, y al final pues me tocó despedirme de él y le dije, bueno, que me voy. Y me dijo, vale, en plan, ¿qué me cuentas? Y le dije, para siempre. Y me dijo, en plan, ¿pero vas a estudiar? Y le dije, sí. Me dijo, vale. Y ya yo creo que le di un abrazo y me fui, ¿no? Y era un poco lo que yo estaba buscando, pero claro, a partir de ese momento todo se hizo muy complicado, sobre todo en el aspecto económico, ¿sabes? Porque aunque yo no tenía que pagar matrícula, aunque yo era becario, tal, tú a la beca, y ahora llega más tarde aún, y es aún menor que en esa época, estamos hablando del año 2007, pero la beca te llegaba a finales de noviembre, diciembre, y yo tenía que vivir unos años en Sevilla. A mí me ayudaron, si a mí no me hubieran ayudado, me ayudó mi pareja, yo tenía como algo ahorrado, algunos amigos y tal, si no, yo no podría haber dado ese paso y no podría haberme ido a estudiar a Sevilla, ¿no? Y a partir de ahí siempre con mi relación con el dinero fue muy chunga, o sea, yo era muy pobre, no tenía un duro. Aún así, la verdad es que me vino muy bien, venía de una familia que tampoco es que tuviera mucho dinero, sino todo lo contrario, éramos bastante pobres, entonces no noté mucha diferencia, pero sí es verdad que yo tenía que tener súper cuidado con cada cosa que me gastaba. No podía, no sé, incluso con las fotocopias de los apuntes no podía pagar, no sé, por ejemplo, había durante uno de los años estaba bastante mal de dinero porque tuve además un problema con la beca y me equivoqué al rellenar el código postal, y el mío era 11.100 y en vez de poner 11.100 puse 41.100, que era 41 era de Sevilla, 11.000 solo de Cádiz, y claro, al ser de la misma provincia, pues no te daban la beca entera. Y ni siquiera compraba la dirección, porque era una dirección que no existía ni mis datos del DNI ni nada, sino simplemente decidieron que lo que les venía a ellos mejor para darme menos dinero era que fuera de Los Corrales, el pueblo de Sevilla, que era el que tenía ese código postal, ¿no? Y esa época, pues es que ya no tuve que esperar ni siquiera a diciembre, es que la beca no me llegó hasta mayo. Menos mal que yo fui muy ahorrador, ¿no? Desde siempre, desde que me llegó la primera beca, gastaba lo menos posible y fui sobreviviendo hasta el día de hoy, que la verdad es que incluso hasta cuando me vine a Madrid todavía me quedaba un poco de ahorro, ¿no? Tened en cuenta que la beca que me daban a mí era de 3.600 euros. Ahora hacer la cuenta para vivir 5 años con 3.600 euros al año, menos el año que hice las prácticas, que estuve 6 meses ganando 600 euros al mes. O sea, por poneros un ejemplo, recuerdo, ¿no? En esa época que estaba comentando, que quitando el gasto de piso y tal, yo tenía para poder sobrevivir 11 euros a la semana. 11 euros para comer, para hacer todas las comidas, para las fotocopias de los apuntes que te dejan en copistería, que te sirve una pasta, para coger el autobús, para si quería hacer algo de ocio,
O sea, yo comía tortas de harina con agua y le hacía como vuelta y vuelta, como si fuera un crepe o algo así. Pues eso comía. ¿Sabes? A lo mejor a veces sí podía, pues le echaba como unos taquititos de chorizo, me compraba el chorizo grande y sí le daba un poquito más de sabor, un poquito de sal. Y cosas así, siempre lo más barato, siempre buscando las ofertas y, y todo así como muy soso. Y eso fue una situación que se ha prolongado desde que me fui de mi casa. Y es una situación que a lo mejor si mis padres hubieran sido de otra forma conmigo, yo no lo habría tenido que sufrir. Es verdad, mentiría si diría que mis padres nunca me han dado nada, porque hubo un año en tercero de carrera, creo, que mi padre, a escondidas de mi madre, según me enteré luego, me empezó a ingresar algo de dinero durante varios meses, poquilla cosa, pero la verdad es que me vino muy bien. Yo nunca se lo pedí, nunca le dije, porque yo tenía claro que si me había ido era mi responsabilidad, ¿no? Y que tenía que apechugar con lo que tocara. Entonces, en ese sentido, no lo pasé mal, porque aún así me compensaba la pobreza, pero la pobreza estaba ahí. Yo veía a todos mis amigos, a todos mis compañeros de clase, todo el mundo, y yo siempre tenía menos dinero que todos ellos. Yo nunca podía hacer las cosas que ellos hacían, ¿no? Incluso hubo, por ejemplo, como un grupo de amigos con el que me juntaba más como al principio de la carrera, que luego al final empecé a juntarme más con otros, porque ellos empezaban a hacer todos planes más de... No tanto a lo mejor de botellón, que si eras de botellón, pues yo a lo mejor pues me podía ir porque aunque no bebiera nada, pues estaba allí o tal. Pero ya empecé a ir de bares, ¿no? Tal, cosas que yo no me podía permitir. Y eso pues a lo larga pues también me ha supuesto como que no pudiera mantener también mis relaciones de amistad, incluso hecho durante la carrera. Por supuesto, tengo que hablar que para mantener la beca tenía una presión muy grande de que no podía suspender. Bueno, en esa época, no sé si que era así un 2%, no podía suspender más de una asignatura. En primero suspendí una asignatura. Y ya estuve acojonado todo el resto de la carrera pensando en que podía suspender otra. Porque hay veces que había asignaturas que eran bastante difíciles. Pero es que lo logré, pero claro, por ejemplo, yo en un principio, si yo hubiera estado en otra situación, me hubiera podido permitir, por ejemplo, me habría matriculado en idiomas. Mi gran problema, también a la hora de encontrar trabajo y tal, es que mi inglés es malísimo. Yo más o menos entiendo inglés, si tengo que traducir de inglés puedo traducir del inglés, pero hablar inglés, claro, me podéis escuchar, ya lo he contado muchas veces, tengo mucho acento, no se me pegan los acentos de nadie porque no tengo nada de oído, o sea, absolutamente nada de oído. Entonces yo por mucho que vea, yo veo todas las series en inglés, las películas las veo todas en inglés, salvo que sean españolas, ¿no? Y siempre estoy intentando abrirme el oído, tal, pero yo luego no soy capaz de pronunciar. Tú me intentas, bueno, la S por ejemplo, soy imposible, y el inglés nada que tiene S, y me cuesta muchísimo trabajo. Eso luego me ha afectado a otras cosas en el futuro, ¿no? Porque no tienes el título, no tienes el B1, por ejemplo, cuando acabé la carrera hice el máster, pues yo en realidad mi primera opción es hacer el de profesorado de historia. No lo pude hacer porque no tenía el B2, ni tenía dinero para pagármelo, claro, que eso es otra cosa. Porque si me lo hacía por medio de la universidad me entraba en la matrícula, pero es que si me lo entraba en matrícula cuando era algo que me costaba, solo podía suspender eso. Y no me veía capaz. Y había alguna vez, creo que algún año incluso, que tenía como muchos créditos y que ni siquiera podía suspender el idioma. Y yo no sabía si iba a ser capaz. Entonces yo siempre tenía como esa presión. Cada vez que tenía exámenes, que tenía trabajo, cuando las asignaturas dependían de trabajos en grupo, eso era una locura, porque ya sabemos todos cómo funcionan los trabajos en grupo. Y por mucho que tú, ¿no? Al final pues, yo siempre terminaba haciendo de más. Porque si no te ponías a hacer de más, las cosas a lo mejor no salían, y el que se quedaba sin estudiar si no lo aprobaba era yo, ¿no? Y todo ese tema ha sido para mí duro, porque no sé cómo, o sea, que a lo mejor, aunque si hubiera tenido como ese apoyo detrás, que en cierta forma sí tenía apoyo, tenía el apoyo de mi pareja, tenía el apoyo de mis amigos, incluso de los padres de mis amigos, ¿no? Que alguna vez pues incluso me compraban comida, la madre de Pedro me compraba incluso ropa interior, bolsas, calcetines cuando en la época que estaba peor. No sé, que realmente sí había mucha gente alrededor que se ha preocupado por mí y ha hecho un poco el papel de tu familia, pero no son tu familia. Tienen sus propios problemas, tienen su propia familia de lo que ocuparse. Y no puedes estar pendiente, no puedes pedirle
ser como la familia para ellos, aunque ellos te digan que sí y tal, pero al final yo no lo eres y tú lo sabes, ¿no? Eso es algo que también es duro y te da envidia, ¿no? Ver cómo otra gente cuida a sus hijos, quiere a sus hijos independientemente de la orientación que tengan o independientemente de lo que hagan. Y yo que en cierta forma era una persona, ¿no? Que hasta entonces era una persona muy buena, que no me metía en problemas, que nunca me he drogado, que no era agresivo, que sacaba muy buenas notas, que podía hacer en cierta forma lo que busca un padre, ¿no? Un poco como el hijo perfecto. No todo lo contrario para mis padres. Y sabía, ¿no? Y sabía con las cosas que eso no iba a cambiar. De hecho, pues mi madre estuvo sin dirigirme la palabra hasta cuarto de carrera. Luego pues ya me decía hola y adiós. No recuerdo una vez en tercero de carrera, creo que fue, que mi abuela estuvo en el hospital y fui de Sevilla a verla a Cádiz un día, como ida y vuelta, tener en cuenta también lo que a mí me suponía el eso de irme, de bajar a Cádiz a ver a mi abuela, que me tenía que gastar, no sé, 20 euros, algo así, ¿no? Y de vuelta, no sé lo que me costaba, algo así, que era como la comida de 2 semanas. Para mí, encima, en esa época, en ese año. Y mi madre ni siquiera, ¿no? Estar allí con ellos, con mi madre, con mi tía, Conchi, y ni siquiera dirigirme la palabra en todo el tiempo que estaba allí. Estaba mi padre sí que empezó a hablarme antes, como más rápido, pero mi madre, pues irme a desayunar de Benidorm con ella, con mi tía, y estar allí todos en silencio, no decir absolutamente nada. Pues son cosas que duelen. Luego también me ha influido mucho a la hora de dirigir mi carrera profesional, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos tocó decidir las prácticas que teníamos que hacer de la carrera, yo elegí directamente por el dinero. Yo tenía la suerte que tenía muy buen expediente académico, a pesar de todo. Supongo que también a pesar por culpa de toda esta situación que os cuento, ¿no? De la presión de tener que aprobar, pues la verdad que era buen estudiante, tenía buenas notas y pude elegir las prácticas que quise, porque eso iba por orden de expediente. Yo no pensé en qué es lo que yo quiero hacer en el futuro, yo pensé qué es lo que me va a permitir vivir mejor y no estar muriéndome de hambre. Me cogí la agencia F, que bueno, no me disgustaba la verdad tampoco, que me pagaban bien, o sea, 600 euros por 5 horas de lunes a viernes, así que estupendo. Además no se aprovechaban de nosotros, no nos hacían apenas trabajar más. Yo creo que me quedé más tarde de la hora de la que me tenía que ir, como un par de días solo, y hubo, sobre todo cuando tenía turno de tarde que salíamos a las 10 de la noche, hubo bastantes días que me fui antes, así que recuperé de sobra esas horas, ¿no? Y estuve bien y tal, pero a lo mejor, yo que sé, había otras prácticas que me resultaban más interesantes a mí para mi carrera y para lo que yo me quería dedicar en el futuro dentro del periodismo, pero yo necesitaba dinero, ¿no? Eso también me ha llevado a que luego, una vez que acabé la carrera, pues yo necesitaba trabajo. Yo no podía ser becario en algo que me interesara y luego intentar quedarme, como a lo mejor han hecho algunos de mis amigos que han tenido suerte. A mí, o sea, como eso también llevó que todo el esfuerzo que yo le di a tener un buen estudiante, a tener un buen expediente, realmente no me sirviera para absolutamente nada. Para que me dieran la beca en el máster, que dependía de tener una media alta y poco más. También el máster. Yo estudié el máster, yo no estaba seguro de querer hacer un máster, no estaba seguro de querer hacer ese máster. Como ya he comentado, de hecho, mi primera opción fue la de el profesorado, pero no lo pude hacer porque no tenía el nivel de inglés ni me podía pagar la academia. Y repito, ¿no? Porque te pueden decir, hay muchas formas, puedes ir a grupos de conversación, sí, yo alguna vez he ido a alguno de hecho tal, pero es que a mí se me da fatal. No tengo oído, no se me queda y yo necesito clases y a muerte, porque bueno, la gramática y tal estudia guay, pero lo que es hablar yo, la pronunciación y tal, horrible, imposible de que yo apruebe eso sin un sistema de tener mi academia y tal, y ni aún así a saber, porque encima con los exámenes orales, que yo me pongo súper nervioso con las entrevistas y con ese tipo de cosas, con los exámenes por escrito estoy súper cómodo, no me resulta no tengo como mucha confianza en mí mismo en ese aspecto y no me cuesta trabajo, pero un examen oral o me quedo pillado tal, si ya me pasa en español, ¿no? Imaginaros en inglés, o sea, una locura. No pude hacerlo, no tenía dinero tampoco tenía dinero para pagarme las tasas del examen. Bueno,
de falta de dinero, muchas cosas. No, tampoco me pude sacar nunca el carnet de conducir, no me podía poner el aparato de los dientes que evidentemente me hace falta, etcétera. Son cosas que probablemente si hubiera tenido el apoyo de mi familia detrás, sí me hubiera podido pagar. Porque no tendría que estar pensando en tengo que sobrevivir no sé cuántos meses más, sino podría ir como más al día a día. Como comentaba, la lección del máster fue así. El máster además no me sirvió tampoco para absolutamente nada. Y llegó una época de mi vida que fue como la más difícil. Tuve la suerte de que entonces fue cuando conocí a mi actual pareja y su apoyo fue fundamental para mí, ¿no? Pero no conseguía, había acabado el máster, había acabado la carrera, había hecho todo lo que tenía que hacer y a partir de ahí no conseguí un trabajo de nada, de camarero, cajero, nada. Yo me esforzaba muchísimo, lo intentaba, intenté prepararme unas oposiciones. Yo siempre había querido realmente hacer unas oposiciones. Si yo hubiera tenido ese colchón familiar, probablemente yo me habría puesto a estudiar 2 o 3 años después de acabar la carrera. Y si no lo saco la primera, que quién sabe, ¿no? Porque además con la crisis había muy pocas plazas y me habría sacado mis oposiciones, porque bueno, es algo que a mí se me da bien estudiar. Intenté sacarme unas oposiciones, era como una cosa súper complicada porque tenía un periodo de, no sé, 9 o 10 meses antes del examen. A mitad del periodo, o sea, me gasté una pasta en los libros que me costaron, no sé si 200 y pico de euros o algo así, que para mí era muchísimo. A mitad del proceso, el examen cambian el temario de los textos y mis libros ya no me sirven. Y mi editorial en la que me compré dice que no se hace cargo de la actualización. Así que nada, a joderse. Cambio de tercio. Intento también, además de estar buscando trabajo cualquier sea, en mejorar el inglés. Eso todas las mañanas estudiando inglés a saco, intentando mejorar tal. Todo eso mientras que mi cuenta corriente iba bajando a cero. Cada mes iba viendo, me queda no sé cuánto tiempo que puedo vivir, me queda no sé cuánto tiempo cada día. Eso me supuso una situación de ansiedad súper dura. O sea, tuve unos ataques de estos de ansiedad de despertarme a mitad de la noche y pasarme horas que no podía ni moverme del dolor y tal. Y me lo tuve que tragar yo todo. De hecho, hubo incluso gente que pensaba que eran mis amigos que se enfadaron conmigo porque ya no salía tanto y tal, porque estaba encerrado intentando estudiar, intentando aprender inglés e intentando sacarme un poco de salir de ese abismo en el que me encontraba, que me veía en la calle pidiendo, ¿sabes? Y bueno, claro, o sea, todas las oposiciones fueron a la mierda, no encontré trabajo, llegó el momento en que al final me pude ir con Fon a buscar trabajo en Madrid, también gracias a él, que él encontró trabajo antes que yo, nos pudimos venir los dos y al poco pues ya me salió a mí el supermercado y luego los textos y así hasta el día de hoy, pero realmente claro, lo de los textos igual. El trabajo que tengo, ¿no?, de redactor freelance y tal, fue porque fue lo primero que me salió, no fue algo que yo buscara. Yo no esperaba entrar en el mundo del marketing online, no como estoy ahora, y estoy contento porque estoy escribiendo, porque es lo que me gusta, pero quizá me interesaría más escribir otro tipo de temas o hacer otro tipo de cosas al final. Y bueno, claro, y ser freelance, ¿no? Que es tener en cuenta que si yo quería sacarme una posición, ser funcionario, las cosas que yo valoro en la vida es lo contrario de lo que tiene mi trabajo, ¿no? Yo ahora mismo, yo no sé a qué hora voy a empezar a trabajar hoy. Estoy grabando este vídeo y va a haber un momento en que me entre un correo electrónico y me entre el trabajo. Yo no sé cuánto dinero voy a ganar hoy. Lo que me llegue, lo que me asignen, ¿no? Ahora en esta empresa que estoy trabajando, yo no puedo tener vacaciones. Alguna vez ahora he conseguido tener vacaciones, tuve una semana en verano, voy a tener ahora otra semana, pero no son vacaciones, es tiempo que yo no cobro. Y yo cobro muy poco. ¿Sabes? Realmente es poner un poco, decir, bueno, tengo la suerte de que el trabajo de mi pareja es un poco mejor y me puedo permitir a lo mejor estar una semana sin cobrar nada. Pero realmente yo por mí mismo no lo he podido lograr. Si no, tendría que estar trabajando todos los días. Yo no puedo ponerme malo. Yo sí me entra... Bueno, esas cosas que algo que también me pasaba, ¿no? A lo mejor en la universidad recuerdo, por ejemplo, un examen muy importante, análisis del discurso, que lo hice con casi 40 de fiebre. Y ya aprobé. Y no había podido estudiar una mierda porque había estado medio malo toda la semana con un montón de fiebre y no era capaz de estudiar. Entonces, si yo hubiera tenido, pues me habría presentado en septiembre, pero claro, en mi mente no existía la opción de desperdiciar una oportunidad de aprobar una asignatura
y dejarlo para otro porque te encontraba súper mal. No sé, cuando empecé a investigar en la carrera también, ¿no? Hubiera podido haber hecho carrera académica, pero claro, me decían las que vayas peor, no te presentas más tarde porque tienes que subir la media. Al final yo no pude pedir la beca porque sabía que otra persona en el mismo departamento iba a pedir la beca y tenía como unas décimas más que yo de media, ¿no? A pesar de que pasaba el corte que hay que tener para... Pero claro, yo no podía permitirme voy a ir cuando esté mejor preparado. Yo tenía que sacármelo por fuerza, porque si no, no tenía que hacer, no tenía que encontrarme. Y bueno, me está quedando como súper... un vídeo súper quejica, pero no sé, me apetecía comentaros un poco también como la otra parte, porque siempre, en cierta forma, siempre he vendido como todo es genial, ¿no? Como estoy muy contento, y es cierto que estoy muy contento con lo que he decidido al final. Muchas cosas, pues yo que sé, por ejemplo, no tendría la pareja que tengo ahora si hubiera estado en Cádiz estudiando unas oposiciones, por ejemplo, ¿no? Y es como lo que me da mayores alegrías en mi día a día, o no estaría viviendo en Madrid, que bueno, que estoy contento viviendo en Madrid, me está dando la oportunidad de hacer muchas cosas que no podría estar haciendo en otros lugares, o de viajar a otros sitios, o de, no sé, que al final todas las cosas tienen su parte positiva. Yo creo que he sacado bastantes cosas buenas de todo lo que os estoy contando, de la gente, por ejemplo, las relaciones con la gente, ¿no? Tener como quizá esas carencias me ha hecho también apreciar las personas que tengo a mi lado y ver qué personas son de verdad como una familia para mí, que las hay. Y le tengo que agradecer mucho a todas ellas, ¿no? También me he dado cuenta que con el tiempo me llevaba muchas decisiones, pero bueno, ¿de qué le sirve tener a un amigo, por muy bien que te lleve, si luego cuando tienes una situación muy mala, ese amigo va a desaparecer? Pues mejor saberlo ya y tener solo a la gente que realmente te merece la pena conservar, ¿no? Por ejemplo. Y me está quedando un vídeo muy largo, aunque así que lo voy a dejar aquí. Que muchas gracias a todos por escucharme y que no quiero, o sea, no quiero que os quedéis con un discurso pesimista. Realmente esto para mí no ha sido pesimista, porque he aprendido un montón. He aprendido a valerme por mí mismo, he aprendido a administrar el dinero de forma muy buena. Ya me podría contratar o algo así. Y he conseguido salir de una situación en la que yo pensaba que muchas veces que no había salida, ¿no? Sobre todo esos últimos años en Sevilla, el último año antes de venirme a Madrid, que yo veía como no conseguía trabajo de ninguna forma, como me habiendo en la calle. Y bueno, hoy aquí estoy grabando estos vídeos de mierda, ¿sabes? Poniéndome a trabajar ahora, a la hora que sea, teniendo mi dinero a final de mes para pagarme mi piso, que los pisos en Madrid no son evidentemente baratos, para poder comprarme mis caprichos y ya está, que al final las cosas muchas veces son difíciles, pero en muchas ocasiones hay otras que no, también me gusta decir eso, pero en muchas ocasiones se consiguen y lo logra. He dejado muchas cosas por el camino, he ganado otras cosas, quién sabe dónde estará en el futuro. A lo mejor alguien rico de pronto llega a mi vídeo y le da pena y me dice, venga, te pago tus oposiciones y puedo sacarme una posición y ser feliz y conseguir mis metas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente eso no va a pasar, pero a lo mejor puedo encontrar un trabajo guay relacionado con lo mío y que me sienta mucho más cómodo, que es lo que yo quería, y tenga también esa estabilidad que yo quiero, pueda tener mis vacaciones, tener mi horario fijo y todo eso, ¿no? Ahí está el mundo y está lleno de posibilidades. Y si no me hubiera ido a mi casa, nunca las habría descubierto. Así que nada, un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hola chicos, en esta ocasión os quiero hablar de dificultades. Quiero hablar de cómo mis circunstancias personales, ¿no? De las que yo he hablado, de ser gay, vivir en una familia del camino no catecumenal, irme de mi casa a los 18 años, cómo todo eso ha influido en la vida en la que tengo ahora y cuáles han sido como los pasos más duros o las dificultades que he tenido que enfrentar. Yo siempre estuve dudando entre periodismo e historia, también un poco sociología. Al final también decidí periodismo en parte porque me podía ir de mi casa, al final porque yo pensaba también, bueno, el periodismo es una manera de historiar el presente,
que es como lo que realmente a mí me gusta. Acogerme, bueno, no justo en Sevilla, pero en un pueblo cercano. Podía ir en autobús y tal todos los días. Y bueno, al final, pues como sabéis, para poder estudiar, al contrario que muchos de vosotros, ¿no? Que para poder estudiar habéis quedado, yo para poder estudiar me fui, ¿no? De hecho, recuerdo cuando me fui de mi casa que fue un momento un poco incómodo porque estaba mi hermano mayor delante, estaba viendo cómo me estaba llevando toda mi ropa y con mis objetos personales y tal, pero no se dio cuenta, estaba como el lado, estaba como a su rollo. Él, la verdad es que nunca me había prestado mucha atención y al final pues me tocó despedirme de él y le dije, bueno, que me voy. Y me dijo, vale, pero ¿qué me cuentas? Y dije, ¿no? Interpretar la realidad y transmitirla. Pero claro, mi madre pensó, o sea, me puso como unas reglas. En un principio yo me iba a vivir en casa de mi tía, pero yo tenía puesto que si me veía alguien del camino que estuviera allí dentro, me viera hablando con alguien que vistiera de negro, con alguien que fuera gay o lo que fuera, yo me iba fuera. Y era evidente que yo no podía evitarlo ni quería evitarlo y que al final simplemente había como medio cedido ante mi padre para no tener una discusión, ¿no? Y dejarme estudiar porque bueno, yo acabé bachillerato con matrícula de honor, yo era muy buen estudiante y era un poco feo que ni siquiera iban a tener que pagar matrícula ni nada, ¿no? Como decirme, no, no puedes estudiar. Y cuando además tenía como un familiar en Sevilla que estaba dispuesto a haberme ido a estudiar a Sevilla, ¿no? Y a partir de ahí siempre con mi relación con el dinero fue muy chunga. O sea, yo era muy pobre, no tenía un duro. Aún así, la verdad es que me vino muy bien. Venía de una familia que tampoco es que tuviera mucho dinero, sino todo lo contrario, éramos bastante pobres. Entonces no noté mucha diferencia, pero sí es verdad que yo tenía que tener súper cuidado con cada cosa que me gastaba. No podía, no sé, incluso con las fotocopias de los apuntes, no podía pagar. No sé, por ejemplo, había durante uno de los años estaba bastante mal de dinero porque tuve además un problema con la beca y me equivoqué al rellenar el código postal y el mío para siempre. Y me dijo en plan, ¿pero vas a estudiar? Le dije, sí, me dijo, ah, vale. Y ya, yo creo que le di un abrazo y me fui, ¿no? Y era un poco lo que yo estaba buscando, pero claro, a partir de ese momento todo se hizo muy complicado, sobre todo en el aspecto económico, ¿sabes? Porque aunque yo no tenía que pagar matrícula, aunque yo era becario, tal, tú a la beca, y ahora llega más tarde aún, y es aún menor que en esa época, estamos hablando del año 2007, pero la beca te llegaba a finales de noviembre, diciembre, y yo tenía que vivir unos años en Sevilla. A mí me ayudaron, si a mí no me hubieran ayudado, me ayudó mi pareja, yo tenía como algo ahorrado, algunos amigos y tal, si no, yo no podría haber dado ese paso y no podría